Se acabó la fase de liga de la Champions League 2025-2026 y tenemos que decir que 3 de los 4 equipos italianos superaron la instancia medianamente, porque todavía no están clasificados a octavos de final. De hecho, ninguno de los clubes italianos está clasificado directamente a octavos de final. Todos en el formato de Champions League van a jugar los playoffs. ¿Quién se quedó afuera? El Napoli. ¿Quiénes clasificaron? El Inter, la Juventus y el Atalanta. El Napoli, campeón de Italia, se quedó fuera de la fase de Liga de Champions League en la que clasifican 24 equipos. Es decir, estuvo entre los 12 peores equipos de la Champions League, que eso proporcionalmente tenemos que decir es un rendimiento bajísimo. Y después cuando evaluemos los equipos que le tocaron al Napoli, nos vamos a dar cuenta de por qué es tan alarmante la situación. El día de hoy les vamos a echar todo ese repaso, todo el análisis de lo que fue la fase de Liga y qué nos espera en la siguiente instancia, qué nos esperamos de los equipos italianos. Aquí está el señor Gustavo Adolfo Silva. En la producción tenemos a Sabrina Ayueva. Gustavo, bueno, se terminó Sí, la primera bueno, fase de tal la cual. Champions. Saludo a la audiencia. Recordar también que se suscriban y que, bueno, comenten, que eso es importante. ¿Ven esto que está acá? Sí. Esto es el afiche de Don Polémica. Eso es una dinámica que estamos empezando a implementar en los episodios que ustedes pueden votar. En este momento estamos empezando a implementarlo, como se los digo, pero por los comentarios, tanto de Instagram, TikTok y de YouTube, obviamente, pueden votar cuando entremos en la sección Don Polémica. Exactamente. Esta semana, para que lo sepan, ¿quién se llevaba la cucarda de Don Polémica? Sabrina Ayueva, que está en la producción, dijo: el más polémico de la sección Don Polémica de la semana pasada fue el señor Gustavo Adolfo Silva. Vamos a ver si ustedes en los comentarios empiezan a participar, pues tendrán, por supuesto, voto en esta decisión. Nos tenemos que meter de lleno con el primer equipo, el mejor equipo italiano de la Champions League de esta temporada y el mejor equipo italiano de la Champions League en las últimas 4 o 5 temporadas, hay que decirlo. Sí. Es el Inter de Milán. El Inter que quedó en el 10º puesto con 15 puntos, estuvo a nada, quedó ahí en el borde en algunos instantes hasta el último minuto. Sí, bueno, inclusive algo importante del Inter es que prácticamente en los primeros 4 partidos de la eliminatoria fueron partidos muy asequibles y estuvieron en zona de clasificación de los 8 primeros equipos. Sí, y bueno, ya después, en el transcurrir, en el cierre de lo que es fue la fase de grupos, se les puso un poco más complejo con la competitividad de los equipos que empezaron Es decir, lo traducimos, le empezaron a tocar rivales directos y ya sabemos, lo hemos dicho, lo hemos repetido, y estamos cansados de decirlo, que el Inter este año contra rivales directos le cuesta. Por ahí en la última fecha le pudo ganar al Dortmund en el Signal Iduna Park. Un estadio bastante complejo por el tema de la hinchada y bueno, sacaron un 2-0 contundente. Sí, entonces, a ver, a lo que quería ir. El Inter estuvo a nada de meterse en el top 8 como ya lo había hecho el año pasado, pero por ahí parece, Gustavo, que lo que terminó pesando más al final o cuánto pesa, de hecho, esos partidos directos. Porque el Inter, lo que dijiste, los primeros 4 partidos los ganó, 12 puntos en 4 fechas, todos decíamos, y prácticamente sin recibir gol, había recibido solo un gol. Todos decíamos, el Inter va a estar seguramente dentro de los mejores 8 y después seguidito le tocó Atlético, Liverpool, Arsenal. Inclusive importante entender de que 2 de esos rivales directos, Atlético de Madrid y Liverpool en Giuseppe Meazza y Arsenal también de local, perdieron y estás perdiendo de local, estás perdiendo de cierta manera cuando, claro, son partidos dificilísimos, claro, pero en el papel tienes cierta ventaja por el tema de la localía. Bueno, hay que decir algo. El partido contra el Liverpool del Inter se resolvió con un penalito, sí, ojo, pero penalito, 1-0, casi sobre la hora ese penal, ¿no? Pero al final los 3 puntos se los llevó el Liverpool. Sí, pero hay que estar claro. Con el Arsenal sí te digo, y el mismo Christian Kibu lo dijo, este partido no hay nada que decir, fueron superiores, no hay nada que reprochar. Contra el Atlético de Madrid, también por ahí, por el final se le terminó escapando por lo menos el empate, que lo tenían hasta ese momento. Pero entonces, ¿cuánto pesa, Gustavo, el hecho de no haber sido un poquito más contundente en esos partidos? Porque el Inter, digámoslo así, empataba un partido más, ganaba uno de esos partidos que perdió por la mínima contra el Atlético, contra el Liverpool,
y estaríamos hablando de que no tendría que jugar 2 partidos más en febrero. Y ahorita eso le puede complicar el tema una de de la las liga cosas, también. una de las cosas más importantes es que si el Inter no le pesaran los encuentros directos, hoy por hoy fuera el mejor equipo de Italia en Champions. Bueno, En lo Champions. es, ¿no? En Champions lo es. En Champions. En Champions lo es. Los números lo dicen así. Sí, Quedó de ojo, décimo. a ver, los números lo dicen así, pero también los números dicen y los partidos dicen que cuando te toca un rival que es directo, no ganas. Y para poder levantar la Champions tienes que ganarle al equipo que vayas a jugar. O sea, esos 3 puntos los necesitas en la fase de liga y en la fase eliminatoria debes ganar porque si no, simplemente 2 partidos y chao. Bueno, de hecho en la fase eliminatoria no es necesario ganar, a veces empatando también avanzas. Sí, bueno, claro, penales, alargues. Pero claro, en ese sentido también yo diría que de los 3 equipos italianos que quedan en carrera en Champions, el Inter, sobre todo esta generación del Inter, como que tiene más experiencia en ese tipo de partidos. Sí, lo hemos dicho, han llegado a una final. A 2 finales en 3 años. Sí. Por ahí cuando se quedaron fuera las otras veces fue en octavos de final, una vez contra el Atlético de Madrid en tanda de penales, una vez contra el Liverpool, un Liverpool que terminó llegando a la final también ese año. O sea, es decir, ha perdido con equipos que no es que cualquier cosa, que no es que le dieron un batacazo como podemos decir que le pasó a la Juve, al Atalanta y al Milan la temporada pasada, bueno, que perdieron con equipos inferiores. Bueno, sí, no, claro. Entonces, no sé si me explico. O sea, el Inter en ese sentido tiene una plantilla lo suficientemente madura como para, por lo menos, bueno, llegar a superar esta instancia de playoff que de sí, hecho, ojo, pero una de las cosas también que nos hemos dado cuenta es que esto de los rivales complicados, con una gran excepción, también lo vimos la Champions pasada, porque a ver, la semifinal contra el Barcelona, un rival bastante complicado, terminó siendo 2 partidos de muchísimos goles, un global estrepitoso con muchísimos goles, y cuando jugaron la final contra el PSG prácticamente fue un monólogo del PSG. Sí. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta generación que, como bien dices tú, tiene experiencia en Champions porque han jugado 2 finales en los últimos años, pero también nos está diciendo que todavía les hace falta para ese último paso y ganar la Orejón? bueno, y aparte de esa generación, tenemos que decir que, por supuesto, nos estamos refiriendo, o los ejemplos que estabas usando eran refiriéndose al Inter de Simone Inzaghi. Este es el Inter de Christian Chivu, y tenemos que decir también que no es un equipo que está mucho más reforzado que el año pasado. Es de la base, es el mismo equipo. Entonces, en cuanto a plantilla, podemos decir que los jugadores como tal, y esa es la gran duda que tenemos todos alrededor de Christian Chivu, que ha tenido los buenos resultados en la liga, no ha tenido esos resultados en partidos directos, pero dentro de todo, bastante positiva la temporada del Inter. Sí. A lo que voy con lo de Chivu es ver si puede ser ese entrenador que más allá de la inexperiencia, que dé ese paso extra. Porque con Antonio Conte se dio el primer paso, con la gestión de Antonio Conte en el Inter. Ese primer paso de volver al Inter, hacerlo competitivo en la liga y ser el equipo más importante de la liga, o el más fuerte, por lo menos eso fue lo que logró. Después le faltó dar ese paso en Europa, y ese paso en Europa lo dio Simone Inzaghi. Bueno, vamos a ver si se termina el ciclo de una vez con Christian Chivu y un equipo que básicamente ha estado cerca a casi nada de llevarse ese premio, tan preciado. A ver, yo creo que al final son los resultados los que hablan. Hay que ver, todavía queda bastante temporada, todavía queda el lapso de temporada más importante, inclusive porque ya empieza, falta poco para que se cierre, ya estamos empezando a llegar a fases eliminatorias de Champions. En Serie A también estamos ya en segunda vuelta de la temporada y tal cual, mira, por lo menos la temporada pasada, Inzaghi eliminó al Barcelona, un rival fuerte. Al Bayern Múnich. Al Bayern. Hasta ahora, Chivu, de los equipos competitivos, una gran victoria en el Signal Iduna Park contra el Dortmund. Y bueno, falta todavía, hay que ver. Y ya lo iremos viendo. Nos toca meternos con el Napoli. Lo último que les voy a dejar es este datazo, un datazo a aquellos que siempre tenemos ahí a la mano. El Inter superó la primera instancia de la Champions League por 5º año consecutivo, lo que venimos diciendo, esa competitividad a nivel europeo.
¿A que no adivinas cuándo fue la última vez que no superó esa instancia? Con Antonio Conte. Con Antonio Conte en la temporada 2020-2021. ¿Por qué decimos Antonio Conte? Porque Antonio Conte lo volvió a hacer. Señoras y señoras, señoras y señores, señoras y señores, Antonio Conte lo volvió a hacer después de fascinarnos a todos el año pasado con esa estruendosa e inesperada victoria en la liga con el Napoli, un equipo que todos estamos de acuerdo que quizás no estaba para ganar el campeonato, pero con su filosofía de juego lo logró. Este año nos sorprendió, pero de manera negativa. Nosotros dijimos, ya Antonio Conte pasó esta etapa, ya superó el trauma, no sé qué. Inclusive en Ogol Mío hablamos antes de comenzar esta Champions y dijimos, la nueva modalidad de eliminatoria de fase de grupo es una modalidad que puede funcionarle a Antonio Conte porque es un técnico liguero. Es más formato liga, exacto. ¿Sí me entiendes? Y al final creo que salimos retratados, sí, porque bueno, gracias al desempeño de los partenopeos, mira, terminamos retratados. Sí, no. El registro del Napoli quedó en el puesto número 30, 8 puntos, 2 triunfos, 2 empates y 4 derrotas. ¿Qué es lo más importante? No ganó ningún partido de visitante. ¿Y qué es lo curioso? Ese es el que, tema que llegó a las últimas 2 fechas con la posibilidad de conseguir la clasificación a playoff y le dio frío en el pecho, sobre todo, más que con el Chelsea, contra el Copenhague. Porque contra el Copenhague, el Napoli ganaba ese partido, que lo estaba ganando, que lo jugó con uno más durante casi todo, durante una hora prácticamente. Le empataron casi al final con un penal y con esos 2 puntos extra hubiese estado clasificado. Y bueno, inclusive con el Chelsea terminaron los primeros 45 minutos ganando. Sí. Y el equipo de Stamford Bridge pudo terminar ganando el partido muy complicado. Gustavo Silva lo dice con mucho dolor, se le nota el dolor. Siempre es complicado jugar en el Diego Armando Maradona, pero eso fue una de las cosas que pasó. También pudimos ver en el transcurso de la Champions del Napoli un sellado estrepitoso con un PSV Eindhoven, que realmente, mira, eres el campeón de Italia. Y claro, el PSV suele jugar competencias europeas, pero ser el campeón de Italia tiene peso, y no puedes perder 6-2. Se recordarán del PSV que ya tiene esa buena racha contra equipos italianos, porque el año pasado también sacó a la Juventus en los playoffs. Quiero entrar en 2 debates con el punto del Napoli. El primero es el tema de Antonio Conte, que ya lo hemos retratado. Para que tengan el dato, en 4 de sus 7 participaciones en Champions League, Antonio Conte no ha superado la fase de liga. Lo más lejos que ha llegado un equipo de Antonio Conte en Champions League es a cuartos de final. Lo hizo con la Juventus en la temporada 2012-2013, que terminó perdiendo con el Bayern Múnich, que terminó saliendo campeón, que ganó el triplete. Te voy a dar este dato para que nos metamos en el debate. Antonio Conte, el registro en Champions League es impresionante. O sea, los números matan todo. 17 victorias, 16 empates, 17 derrotas. Es una locura lo malo que es en Champions League, o lo mal que le vaya. Entonces, a lo que quiero ir con este primer debate. ¿Por qué a Antonio Conte le cuesta tanto la Champions League? Mira, yo creo que una de las cosas más interesantes, sobre todo basándonos en la estadística, Félix, es que creo que es la psicología del entrenador, porque ya sabemos que Antonio Conte en Liga, inclusive en Copa, es un entrenador muy competitivo. De hecho, jugar contra Napoli en Liga no es fácil. Jugar en el Diego Armando, como bien lo hemos comentado, es muy complicado. Bueno, viene de ganar una liga prácticamente remontándola al final a un Inter muy competitivo que terminó perdiendo todo la temporada pasada. Y yo creo que es un tema psicológico, porque, la temporada pasada Antonio Conte por ahí no tenía un equipo con tantos refuerzos, un equipo que le pudiera dar movilidad a jugadores, pero esta temporada sí lo tiene. También un tema importante que hay que destacar es que como los tiene, también no los tuvo por el tema de las lesiones. Claro, una de las cosas importantes. Claro, pero ¿a partir de cuándo? ¿A partir de cuándo no los tuvo? Porque, digamos, hasta octubre, me parece. Sí, octubre, noviembre. De Bruyne y Samuel Guisa también Claro, pero no los tuvo en este último tramo, contra el Copenhague y contra el Chelsea. Hasta diciembre tuvo casi todos. Sí, bueno, mira, yo creo que al final es un tema psicológico del entrenador, porque sabemos lo bien que prepara los partidos y a ver, una de las cosas que hemos visto
es que Antonio Conte, más allá de que ha desarrollado un Napoli competitivo, es un Napoli con muchísima identidad, Sí. una identidad de juego. O sea, tiene un equipo precisamente para seguir desarrollándolo como un equipo que puede hacer grandes cosas, no tanto en liga local, sino en Europa. Pero creo que lo que pesa es la psicología del entrenador. Sí, yo ahí agregaría una cosa también, que es que a veces pasan estas cosas en el fútbol, que es como que las competiciones le son esquivas a ciertos jugadores. Se me viene a la mente Zlatan Ibrahimovic. Zlatan, que es un grandísimo jugador, grandísimo campeón, ganó en todas las ligas que jugó prácticamente ganó, y nunca llegó a ganar la Champions League. De hecho, si no me equivoco, creo que nunca disputó una final de Champions League. Entonces, por ahí, cuando tomó la decisión que estaba en el Inter de irse al Barcelona, porque en el Barcelona va a ganar la Champions, y se fue al mejor Barcelona de la historia. Sí. Y no la ganó, y después tuvo ese problema con Pep Guardiola, y apenas se va del Barcelona, el Barcelona sale campeón de la Champions, y apenas se había ido del Inter, el Inter salió campeón de la Champions. Entonces, es como que... Claro, eso pasa. Es un tema de... O sea, la similitud la estás haciendo Zlatan Conte, ¿no? Sí, sí. Ok. Lo que digo es, como que se le va un poquito, se le hace esquiva la competición a ciertos jugadores. Es como aquellos grandes jugadores que nunca vimos jugar un mundial y por cosas de la vida se terminaron lesionando. Sí. Es decir, no sé, siento que a Conte le pasa un poquito eso. Ya para ir cerrando el tema Napoli, sí quiero darles aquí como que una breve reflexión a todos los tifosos del Napoli y a todos los tifosos de los equipos italianos. Antonio Conte ganó la Liga con la Juventus. Inesperada esa primera temporada, pero lo logró. Antonio Conte ganó la Liga con el Inter. Antonio Conte ganó la Liga con el Napoli. Antonio Conte es el único entrenador que ha ganado 3 ligas con 3 equipos distintos. Pero Antonio Conte también es el único entrenador que con esos 3 equipos no logró clasificar, o por lo menos alguna vez se quedó fuera de la fase de Liga de Champions. Es un dato revelador. Yo creo que ese dato da también, y a ver, ese dato también es para presidentes de clubes italianos. Si tú quieres ganar una liga, contrata a Antonio Conte. Si tú quieres pelear en Europa, contrata a otro entrenador, porque la estadística está. Sí, así tal cual. El otro tema de debate que quería abrir aquí respecto al Napoli esta es la pregunta. Acabamos de ver, pregunto yo, el peor fracaso en la historia del Napoli en competencias europeas, porque este Napoli llegaba como campeón de Italia. Y en los otros antecedentes que tenemos, o sea, yo recuerdo, el Napoli muchas veces es verdad que no ha superado la primera instancia, pero la mayoría de esas veces que no superó la primera instancia no llegaba como campeón de Italia. Y en esos años que ganó a finales de los 90 y a principios de los 90 con Maradona, quedó fuera contra equipos duros. Por lo menos en la temporada 87-88 perdió con el Real Madrid, la primera vez que participó en la Champions League, en 16avos de final. No se puede considerar un fracaso, bueno, era el Real Madrid. No, y es la primera vez que el equipo jugaba esa competición. Después tenemos el antecedente de la temporada 90-91, perdió en octavos de final con el Spartak de Moscú, que tú dices, bueno, el Spartak de Moscú, pero el Spartak de Moscú después sacó al Real Madrid en cuartos de final y llegó a semifinales. Sí, un Spartak de Moscú bastante competitivo. Por eso, entonces, a ver, hay otros años que me acuerdo, por ejemplo, en la fase de grupos de la temporada 2013-2014, compartió grupo, era un Napoli que estaba volviendo a jugar Champions después de muchos años, compartió la fase de grupos con el Borussia Dortmund y con el Arsenal, y todos terminaron con 12 puntos, y el Napoli se quedó fuera por criterio de desempate. Sí. Uno no puede decir... Bueno, ahí en esa Champions, el Napoli tuvo también un poco de mala suerte. Exacto. Un poco ahí de mala suerte, pero porque el rendimiento lo tuvieron. Mira este otro dato. En la temporada 2018-2019, que fue la última vez que no superó la fase de grupos, entonces se llamaba fase de grupos, con Carlo Ancelotti, que era el entrenador, compartió grupo con el PSG y con el Liverpool. ¿Y qué pasó? Empató en puntos con el Liverpool y se quedó fuera por el criterio de desempate. O sea, no sé si entienden la diferencia. Sí. El Napoli se ha quedado fuera de la primera instancia de Champions antes. Y no ha llegado como campeón con la gran diferencia de la primera que lo metió el Diego después de ganar el Scudetto. A lo que voy es eso. ¿Ha pasado? Sí ha pasado, pero hay que ver en qué condiciones pasó. Aquí llegaba eso como campeón de Italia y apenas sacó punticos contra rivales. Mira, enfrentó al Copenhague. Bueno, el Copenhague está bien. El Sporting de Lisboa le ganó, pero el PSV Eindhoven empató con el Eintracht en casa.
Es decir, Mira, una de las cosas que vimos la temporada pasada era un Napoli competitivo, remontando al final, el mejor equipo de Italia, y lo demostró, la entrega, sobre todo en la segunda vuelta. Y claro, vienes como campeón de Italia, o sea, tú debes por lo menos pasar la fase de liga. Y sí, Félix, sí, respondiendo a tu pregunta, creo que esta ha sido sin duda la peor Champions que ha jugado el Napoli. en su historia. Sí, Ahí sí, está. sí, sí. Yo estoy de acuerdo por las expectativas que se generaron. Y sobre todo, porque Conte al final de temporada habló con De Laurentiis y le exigió jugadores. Y se los trajeron. Y se los trajeron. O sea, no solamente ese Napoli competitivo a final, sino ese Napoli competitivo reforzado. Sí. Entonces, realmente sí, Sí. terrible. Y terrible para campaña. redondear, el tema de las lesiones no cuenta, porque lo de las lesiones lo podemos empezar a contar desde enero, así como que, uy, una cosa muy grave, pero hasta antes, igual ya la situación del Napoli era alarmante y nosotros lo mencionamos en los episodios en los que hablamos de la Champions League. Ahora sí, vamos a pasar al próximo equipo, un equipo que cambió de entrenador y un equipo que logró la clasificación. Okay. En algunos momentos llegó a estar más o menos como el Napoli, que uno no sabía que si se Mira, iba, es que que si no. de hecho yo te digo algo con respecto al Atalanta, y es que el Atalanta se mete en estos playoffs porque votaron a Juric. Porque con Juric yo creo que no les hubiese dado para meterse en playoffs. A ver, yo estoy medianamente de acuerdo contigo porque, a ver, Juric no, sabemos que la situación del Atalanta era alarmante, sobre todo a nivel local. No, sobre y todo empataba mucho. Empataba mucho, pero en Liga. En Champions, el rendimiento de Juric no fue del todo malo. De hecho, él cuando lo despiden, el partido después de que lo votan, había jugado recientemente un partido de Champions y ese último partido que él dirigió en Champions League le ganó al Marsella de visitante. Sí, bueno, pero un Marsella también que quedó, ojo, un Marsella también que quedó fuera de los 24. Bueno, pero a ver, no le tocaron rivales tan complicados al Atalanta. Bueno, el PSG el primero, está bien, Sí. perdió por goleada. Pero después le ganó al Brujas, empató con el Un Slavia Brujas Praga. muy bueno, un Brujas que ha hecho una excelente primera fase, hay que comentarlo. Bueno, el Slavia Praga empató, ese es el que podemos criticarle más, y después le ganó al Marsella. Es decir, los dejó con 7 puntos. Ojo, después lo que hizo Palladino fue mejor porque ganó 2 partidos así. Otra cosa. Pero sí te digo, o sea, el Marsella, claro, llega el Marsella, uno de los grandes equipos de Francia, pero el Marsella también tuvo su papelón porque el Marsella no quedó en los 24. Sí. A ver, yo con el tema del Atalanta, y quiero me gustaría que el debate fuese más por ahí, podemos decir, porque el Atalanta lo que me molesta muchísimo es, tuvo 2 match points, por decirlo de alguna forma. Sí. Tuvo en la penúltima fecha al Athletic Club de Bilbao, que estaba muy urgido, pero un Athletic Club de Bilbao que al final tampoco clasificó y no podemos decir que compitió muchísimo, y de local. Y estaba ganando, llegó a estar ganando el partido. Y le terminaron dando vueltas ese partido. Y después, y la última Unión fecha, Saint-Gilloise. Unión Saint-Gilloise de visitante. Uno de esos dos. Hubiese ganado uno de esos dos partidos. Y a ver, uno de esos dos. Y estaríamos hablando de que el Atalanta estaría en octavos de final. No, y seamos claros. Contra el Unión estaba más fácil. O sea, es un equipo que normalmente no juega competencias europeas. Vienes precisamente, algo que le aplaudo a Rafael Palladino, es que la DEA ahorita tiene una identidad, juega algo. Vemos ahorita que está empezando a utilizar por lo menos atacantes un poco más ya consecutivos. Scamacca regresó, de hecho, Scamacca se lanzó un partidazo contra Chelsea. Bueno, hay que decirlo. Scamacca, Ederson también, uno de los mejores jugadores del Atalanta la temporada pasada. Al principio de temporada tuvo una lesión y prácticamente ya casi terminando los 8 partidos de la primera fase, se reincorpora al equipo, le da también ese corte en la mitad de la cancha. Entonces, realmente sí pudieron haberse metido. De hecho, antes de que terminara la fecha, el Atalanta estaba arriba, se podía meter. Sí, por eso hubiese ganado uno de esos 2 partidos y estaríamos hablando de otra cosa. De Palladino también rescatar el tema de los atacantes, es verdad. Scamacca empezó a marcar, Kristovic empezó a marcar. Les llegó recientemente Raspadori y ya marcó.
Entonces el Atalanta a mí me da esa sensación como agridulce porque lo tuviste, pero al mismo tiempo cumpliste, porque lo mínimo que le pedíamos al Atalanta o lo que nos esperábamos del Atalanta en esta Champions era que por lo menos se metiera Bueno, pero es que mira, en los playoffs. yo Mínimo. te digo algo, si tú me pones unos bombos con los equipos italianos que jugaron la Champions esta temporada y me dices al principio de temporada cuál de estos equipos va a quedar eliminado, créeme que pongo al Napoli dentro de los 24 y saco al Atalanta. Claro. Sí, no, bueno, creo que en nuestra predicción dijimos, más probable que el Atalanta se quede fuera que el Napoli. Para refrescar aquí un poquito la memoria con datos, quedó en el puesto número 15, el Atalanta, 13 puntos, 10 goles a favor, 10 goles en contra. Hubiese ganado un partidito más y estaríamos hablando de una hazaña del Atalanta tomando el contexto de la Champions League. Ojo, no le tocaron rivales tan complicados como quizás sí le tocaron a otros equipos, pero bueno, asequible, bastante asequible. Nos vamos a meter también con el último equipo y para mí uno que puede dar el campanazo. Nadie lo está marcando por ahí porque lo tienen ahí como medio, lo ven así como por encima del hombro. La Juventus. La Juventus va a jugar de nuevo los playoffs de la Champions League. Desde que llegó Luciano Spalletti, la Juventus otro equipo. Encaminó la clasificación en Champions. Ya hablamos de la situación en Liga la semana pasada, que está bastante bien, tiene una buena racha. Ahorita en Champions confirmó, porque no solo que sacó los puntos, sino que está jugando bien. Sí, de verdad, sí, la Juventus... sí. Bueno, Spalletti viene de empatarle al Mónaco en la última fecha. Partido aburridísimo, muy lento. Sí. Pero lo importante es que pudo lograr que se metiera la Juventus de Turín en los 24 clasificados para jugar el playoff. Sí, sí. Una de las cosas, y es rescatable, y lo voy a seguir diciendo, es que Spalletti logró lo que no lograba Tudor. El equipo de Tudor era un equipo que hoy te jugaba con una cantidad de jugadores, mañana te los cambiaba, después te volvía a cambiar jugadores, después te volvía... Entonces, no, ya ahorita uno sabe quiénes juegan. Sí, ya tú decías, mira, de repente veo, no sé, qué sé yo, a Michele Di Gregorio jugando de 9 porque le provocó a Igor Tudor, ¿sabes? Tampoco así, entonces, tampoco así. No, pero es que era algo de verdad realmente loco, porque tú, una de las cosas, y sobre todo para hacer un proyecto, tú tienes que ir probando jugadores, para eso estás compitiendo en Liga, estás compitiendo en Copa, estás compitiendo en Champions, puedes hacer rotaciones de jugadores para que tú digas, este jugador me sirve, este jugador no me sirve, este jugador me rinde, y parecía que Igor Tudor veía a la Juventus en los entrenamientos con los ojos cerrados. Bueno. Llega Luciano Spalletti y ya tenemos un 11 consolidado, se sabe quién va a jugar, eso es importante. Y no solo eso, la regularidad también en los resultados. La Juventus quedó en el puesto número 13, con 13 puntos, 14 goles a favor, 10 en contra, y miren este dato, desde que llegó Spalletti. Antes de que llegara Spalletti, la Juventus tenía 2 puntos en 3 partidos con Igor Tudor. Había empatado con el Villarreal, había empatado con el Borussia y había perdido con el Real Madrid. Sí. Por la mínima. Ese partido en el Bernabéu fue un partidazo de la Juve. Sí. Hay que decirlo. Ya venía con el ultimátum Tudor, que tenía que ganarle al Madrid, tenía que ganarle a la Lazio y no le ganó a ninguno y por eso lo terminaron votando. Pero después con Spalletti tenemos 2 empates y 3 victorias. Empató con el Sporting de Lisboa en casa, pero después le ganó al Bodo Glimt, que el Bodo Glimt, ojito, que le ganó a varios equipos importantes. Un partido complicado de visitante que jugó la Juventus. Bueno, en de hecho 3-2 quedó el partido. Al final fue que la Juve pudo sacar esos 3 puntos. No, y la Juventus además se tuvo que quedar un poquito más de lo esperado porque hubo un tema... con la nieve, entonces no podían viajar, para que vean lo duro también del ambiente en Noruega que ya hemos hablado. La ciudad de Bodo es muy hostil, inclusive ese estadio es un estadio que no tiene césped natural precisamente porque si ponen césped natural con el hielo se quema el césped. Claro, ahí está datazo de Gustavo Silva. Te venía diciendo, le ganaron al Bodo Glimt, le ganaron al Pafos, le ganaron al Benfica que en la última fecha le ganó al Real Madrid. Un Benfica muy competitivo. Y después empataron con el Mónaco. Entonces, si nos ponemos a ver, Luciano Spalletti ya cumplió su primer objetivo con la Juventus, que era superar la primera instancia de la Champions League, es que llegó a estar en duda cuando estaba... Si me lo preguntas, hasta ahora la campaña de Spalletti es para enmarcarla. Ojo, y no lo quiero tampoco subir demasiado porque
Falta que entonces nosotros lo subamos mucho, Para lo que- pongamos en un pedestal para que empiece para que una pierda mala racha. 5-0 la Pero próxima vez que juegue. realmente lo que ha hecho Spalletti en Serie A y en Champions es lo que se le pide a un entrenador como Luciano Spalletti. Dijimos. Porque Luciano Spalletti no es un entrenador, disculpa Félix, Sí. Luciano Spalletti no es cualquier entrenador en Italia, ni siquiera cualquier entrenador en Europa. Es un entrenador que se puede sentar en la mesa de entrenadores grandes, porque es un entrenador que compite. No, y que también por ahí a nivel personal puede tener algo también, porque la última vez que dirigió en clubes, que fue el Napoli, ese Napoli que salió campeón, le quedó la espinita de que llegó a cuartos de final con el Napoli y perdió con el Milan esos cuartos de final ahí como muy, Sí, no. muy apretado, y ese año daba la sensación de que el Napoli podía hacer grandes Podía cosas. llegar a una incluso semifinal. incluso una final, porque en la semis le hubiese tocado el Inter, y era, a ver, o sea, hubiese sido otra cosa, pero yo quiero aquí plantear una pequeña pregunta antes de cerrar el tema Juventus y meternos ya con la dinámica. Si la Juventus supera los playoffs, que va a jugar contra el Galatasaray, que históricamente no se le da a la Juve, si supera los playoffs, cambia el perfil de la Juventus de cara a lo que pueda llegar a ser en Champions League. Me da las vibras a mí, tipo PSG el año pasado, porque el PSG el año pasado se metió en la última fecha por ahí de la fase de liga, y después empezó en la fase eliminatoria contundente con todo. Se los llevaba por delante a todos, al Liverpool, al Aston Villa, al Arsenal y eventualmente en la final Mira, también al... a ver, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que la Juventus, ya nada más el hecho de que te toque la Juventus, sea una Juventus buena, sea una Juventus mala, sea una Juventus inconsistente, que no sabe si de repente te puede hacer un buen partido o un mal partido, es la Juventus, es el equipo que más Serie A tiene en Italia, es un equipo grande, ha ganado la Champions League, y que te toque la Juventus siempre va a ser complicado. No es un equipo sencillo. Sí, sí. Bueno, ahí está. Para cerrar con ese mensaje contundente de Gustavo, les tengo otro datazo, porque hoy vinimos con datazos a dar justo en el clavo. La Juventus no juega a los octavos de final de la Champions League desde la temporada 2021-2022, que lo sacó el Villarreal, se acordarán. Sí. Esa Juventus, que digamos por muchos años estuvo pegando ahí en Europa, siempre superaba por lo menos, llegaba a los octavos de final, cuartos de final, par de finales, tal, y ya tenemos prácticamente 5 años sin verla en octavos de final. Vamos a ver si este es el año. O sea, porque lo que digo, desde la temporada 2021-2022 no vemos a la Juventus en esa instancia. Vamos a ver si con Luciano Spalletti se cumple, se termina esa maldición. Llegó el momento más esperado del episodio del día de hoy, y es la sección Don Polémica, que tiene a nuestro campeón aquí, el campeón de la opinión, Gustavo Adolfo Silva. El día de hoy, la pregunta, el debate que vamos a abrir es: ¿cuál de los 3 equipos italianos va a llegar más lejos en la Champions League? ¿Cuál va a decepcionar? ¿Cuál van a clasificar todos? ¿No van a clasificar todos? Nos vamos a meter con eso. Empecemos con el Inter. El Inter, que dijimos que es el mejor equipo italiano en la Champions League en esta edición y en las últimas ediciones. El rival que va a tener es el Bodo Glimt. Ojo, que le ha ganado todos los antecedentes de hecho, al Bodo Glimt. Aquí estamos. Mira, yo una de las cosas que quiero decir acá, sobre todo para los interistas, les mando un fuerte abrazo Nuevamente, a los fanáticos del Inter que nos siguen. Los tienen salsa porque los saluda todas las semanas. Pero ojo, hay algo importante que por ahí siempre me dicen: no, estás quedando retratado porque el principio de temporada, esto, lo otro. Miren el Bodo. El Bodo empató contra el Tottenham de local 2-2. Un Tottenham que está dentro de los primeros 8 sorpresivamente. Empató contra el Dortmund de visitante. Ganaron 3-1 de local contra el City. Sí, ese City de Pep Guardiola. Y le ganaron de visitante al Atlético de Madrid. Y bueno, o sea... El Bodo Glimt, ojo, estoy hablando del Bodo Glimt, no estoy hablando del PSG, no estoy hablando del Real Madrid, del líder, estoy hablando del Bodo Glimt. A diferencia del Inter, el Bodo Glimt como que esta temporada sí sabe jugar los partidos directos. Porque, o sea, tenía un calendario para que todos pensáramos: el Bodo Glimt ni de broma se mete en los playoffs, y ahí está. Entonces, por lo que veo, porque te estás inclinando un poquito a eso, yo quería darte los antecedentes históricos entre Inter y Bodo Glimt, porque sí jugaron en la Recopa de Europa de la temporada 78-79, y el Inter le ganó.
los dos partidos. Y el balance general del Inter contra Contra equipos de noruegos, Noruega sí. es positivo. Son 3 buenos, victorias y un empate. Entonces, la pregunta es esa, o sea, ¿hasta dónde llega el Inter? No A ver, necesariamente solo Yo el no voy partido a, del Bodo a Glimt, ver, sino no, hasta no, dónde llega no el voy Inter. a, no voy a decir por lo menos en esta llave quién va a pasar, pero va a ser una llave complicada para el Inter, sobre todo el partido en Bodo. Sí. En el Giuseppe Meazza, la localía, el Inter la tiene que saber aprovechar para pasar a los octavos de final. Pero Lo veo complejo. Fíjate esto que curioso, porque para el Bodo Glimt es un partido directo. Para el Inter, en cuanto a peso de rival, Sí. no lo es. Sí, no, Entonces, ojo. por ahí se le puede dar Y más la exacto, cuestión. ese dato también es importante, Félix. Una de las cosas que hemos visto esta temporada es que el equipo de Christian Kibu ha sabido jugarle a equipos De por menor ahí envergadura. de menor envergadura, de menor competitividad. Entonces el Bodo, tomando en cuenta este análisis, es favorito, pero también ¿cómo de que que el el Inter, tomando bueno, en cuenta no. este análisis es favorito, Te pero el querías Bodo... llevar la cucarda de nuevo. No, pero el Bodo no se lo va a dejar fácil. Yo realmente Te reservas el pronóstico. en esta llave me reservo el pronóstico. Pronóstico reservado para Gustavo Silva. Yo creo que el Inter pasa relajado ante el Bodo Glimt. Es más, 4 goles de diferencia. Ahí te lo dejo. 4 goles de diferencia en el marcador global. En caso de ganar, el Inter podría jugar con el Manchester City, ojo, final repetida por ahí, o contra el Sporting de Lisboa, que ya ha jugado contra más de un equipo italiano esta temporada. Y no les ha ganado, porque jugó con el Napoli y con la Juventus. Nos vamos justamente con la Juventus. La Juventus va a jugar contra el Galatasaray. ¿Te doy el dato de la Juventus? Por favor. La Juventus jamás ha ganado en Istambul Es que, contra el a ver, Galatasaray. es importante tomar en cuenta, jugar en Turquía no es sencillo. Los equipos turcos, Besiktas, Fenerbahce, Galatasaray, son equipos donde la hinchada de localía juega un papel muy importante y se siente. Eso prácticamente es un caldero, jugar en los estadios de Turquía, pero yo realmente le pongo en mi voto a Luciano Spalletti, le pongo mi voto a Kenan Yildiz y también le pongo mi voto, que bastante broma que siempre le he hecho, al gran Michele Di Gregorio, que no es gran, pero bueno, la Juventus Bueno. pasa a octavos de final. Hoy Gustavo Silva no perdona a nadie, no perdona a los interistas y no perdona a Michele A Di Michele Di Gregorio. que siempre lo tiene por ahí en sus pensamientos. Te voy a dar para redondear ese dato de que no ha ganado en Istambul. Antecedentes de la Juventus contra el Galatasaray: 1 victoria, 3 empates, 2 derrotas. La última vez que jugaron fue en la fase de grupos de la temporada 2013-2014. Adivinen quién dirigía la Juventus en esa época. El señor Antonio Conte. Adivinen quién no superó la fase de grupos ese año. El señor Antonio Conte y la Juventus. Entonces, ese es el último antecedente que tenemos. El Galatasaray en la última fecha quitándole la clasificación a la Juve, porque la Juve estaba a nada prácticamente de clasificar. Yo aquí quiero decir lo que mencionamos antes cuando hablamos de la Juventus. Yo creo que la Juve tiene esta es la ventana, la oportunidad bisagra de la temporada para la Juventus. Si la Juventus sale aireado, sale victorioso contra el Galatasaray en esa llave, yo creo que puede cambiar totalmente la temporada de la Juve, porque se van para arriba. ¿Y con quién podrían jugar en octavos de final? Contra el Liverpool o contra el Tottenham. Y ojo que Luciano Spalletti, la última vez que dirigió en Champions League, ya se los dije, pero se los repito, estuvo ahí. Sin duda, creo que la Juventus es el equipo italiano que va a llegar más lejos. Y en un hipotético octavo de final, y digo hipotético porque todavía los partidos no se han jugado, estamos haciendo predicciones, le toque el Tottenham, le toque el Liverpool, se los come a los dos de calle. Bueno, a ver, no sé si comérselos, pero sí recuerdo al Napoli de Luciano Spalletti ganándole 4-0 al Liverpool. Lo recuerdo en Champions League. Así que... Oye, este Liverpool esta temporada ha sido muy inconsistente y el Tottenham sorpresivamente está en los 8 primeros de la UEFA Champions League, porque en Liga realmente el Tottenham está muy abajo en la tabla. Sí. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la Juventus va a ser el equipo que va a llegar sorpresivamente más lejos en la Champions League. El Inter yo creo que supera la fase. La Juventus yo creo que supera la fase. Pero a la larga, creo que la Juventus puede llegar un poquito más, unos cuartos de final, después de tanto tiempo, quizás unas semifinales, dependiendo de cómo se ven esos cruces. Vamos a ver. Por último tenemos al Atalanta. Y aquí, señoras y señores, yo lo digo de antemano, el Atalanta no
no clasifica. El Atalanta va a jugar contra el Borussia Dortmund en los playoffs y en caso de ganar, que no creo, pero en caso de ganar, ¿le tocaría el Arsenal o le tocaría el Bayern Múnich? Sí, uno de los... a ver, el Dortmund de por sí es un equipo complicadísimo. Jugar en Alemania siempre es difícil. Y en dado caso de que la DEA clasifique octavos de final, creo que jugaría con los dos mejores equipos a nivel de averaje que tiene la UEFA Champions League esta temporada. Primero y segundo que fue Arsenal. Entonces, lo veo complejo. Veo a un Rafael Paladino quedando en playoff. Sí, quedando también. No es por nada, no tenemos nada contra la DEA. De hecho, me gustaría que lograran. Sí, a mí me encantaría también. Los antecedentes no son positivos. Una vez jugaron contra el Dortmund una llave eliminatoria de 16avos de final en Europa League en la temporada 2017-2018 y perdieron. No solo por eso. Decimos, no estamos hablando del Atalanta de Gasperini. Si fuese el Atalanta de Gasperini, te digo, hay una posibilidad. Pero yo creo que va a ser un buen partido contra el Dortmund. Creo que no consigue la clasificación. Y si llega a conseguir la clasificación, no va a pasar de octavos de final. Sí. No va a pasar de octavos de final. El Atalanta... Sería sorpresivo. Sería una locura si el Atalanta se mete en unos cuartos de final. Yo lo siento por los tifosos de la DEA. Ya tenemos que ir redondeando el episodio del día de hoy. Les quiero dejar algunos datos antes de meternos con Europa League y Conference League para refrescarles. Pero Félix, una pregunta. Ya va. Dime. Yo quiero hacerte una pregunta antes de pasar al próximo debate, ¿no? Fíjate, Félix, hablamos de los partidos de playoff y dimos ciertas predicciones, pero para ti, ¿cuál es el equipo y hasta qué instancia va a llegar cada uno de los equipos? Cada uno de los equipos. Ok, lo voy a decir así. El Inter va a llegar a octavos de final y va a pescar el City y no va a ganarle al Manchester City. Esa es mi primera predicción. La Juventus va a llegar a semifinales. La Juventus va a ganar los playoffs contra el Galatasaray. Como dijimos, se lleva por delante al Liverpool o a Tottenham, el que sea que le toque. Y en unos eventuales cuartos de final, la Juventus podría pescar al Chelsea o al Barcelona. Y en ese caso, la Juventus va a eliminar al Chelsea y se va a meter en semifinal. Aquí te lo digo. Okay. Y por último, el Atalanta, bueno, ya lo dije en la última, el Atalanta no supera la fase de playoffs. Sí. Para mí. ¿Tú cómo Mira, lo ves? yo creo que el Inter, de verdad que me voy a abstener de lo que voy a decir porque veo al Bobo ahí interesante. La DEA, sin duda, no pasa a los playoffs. La Juventus, cuartos de final los veo sin problema. Y bueno, esos son todos. Sí, esos son todos. Porque el Napoli esos no son va a todos. El Napoli, pensando en los partenopeos, sí, que hay corazón napolitano. Sí. Pero bueno, tenemos lo que te decía, ya ir cerrando un poquito el episodio de hoy. Datos para tomar en cuenta. Playoff de la Champions League. 17 y 18 de febrero la ida, 24 y 25 de febrero la vuelta. ¿Cómo quedó el ranking UEFA después de la primera fase? Porque recuerden que las federaciones con mejor promedio en esta temporada, las primeras dos, van a tener un cupo extra para la temporada que viene. La Premier tiene prácticamente garantizada ese quinto cupo porque tiene 20 de promedio, 20.9, y el que le sigue es Portugal con 16.6, se imaginarán. Italia está en el quinto puesto con 15.5, así que si vemos llegando a los italianos a instancias más lejanas, no solo en Champions, ojo, eso le generaría puntos. Por supuesto que sería fundamental para tener ese quinto cupo y bueno, por lo menos el tema que está muy apretado ahorita con Roma, Juventus, Napoli, Milan, ahí por esos cupos de Champions. Para rescatar un poquito, ¿no?, el rendimiento de los equipos italianos en Europa League y en Conference League. La Roma en la última fecha empató con el Panathinaikos y es el único equipo de Italia que se metió en el top 8. Va a jugar directamente los octavos de final de la Europa League. Y el Bologna, por su parte, jugó con el Maccabi Tel Aviv 3-0 contundente. Goleó, pero se quedó al borde de la clasificación, quedó de décimo. Va a jugar los playoffs contra el Brann de Noruega. Está sonando mucho Noruega, por ahí pendiente con el Mundial, bueno, que por aquí sabemos que este no es tan fanático de Noruega. Ya revisen el episodio del Mundial para que entiendan un poquito la referencia. Y la Fiorentina, que ya sabíamos desde diciembre, va a jugar contra el Jagiellonia de Polonia. Una Fiorentina que realmente esta temporada le ha costado muchísimo, tanto a nivel local como en Europa.
Bueno, al principio de temporada lo hablamos también acá. Pensábamos que la conference iba a ser prácticamente un recreo para el Viola, pero realmente les ha costado muchísimo la temporada. Y no, ha sido igual, fácil. la atención está puesta en la liga y en no descender. Sí, yo creo que, bueno, de hecho lo estuvimos hablando el episodio pasado. Creo que lo mejor que puede hacer la institución es enfocarse en tener liga. la permanencia. Sí, en no es Serie A. una prioridad que llegue lejos en Conference League. No me importan los números de Fiorentina a nivel de administración, de que si, bueno, es que si gana, entonces te dan más presupuesto, qué sé yo. Eso no es importante. Lo importante es que mantengas la categoría. A nosotros nos toca cerrar el episodio de hoy. Les damos las gracias a todos por acompañarnos. Déjennos en los comentarios. Primero, ¿quién se lleva la cucarda de Don Polémica para el próximo episodio? ¿Gustavo Adolfo Silva o Félix Alberto Ayuela? Veremos. Lo pueden dejar en los comentarios y déjennos también en los comentarios qué equipo italiano va a llegar más lejos, cuál va a ser la decepción, hasta dónde lleguen. ¿Volveremos a ver un equipo italiano en la final de la Champions League? Lo pueden dejar aquí en los comentarios. Te doy las gracias, Gustavo. Le damos las gracias a Sabrina Ayuela, que está en la producción, y nos vemos en la próxima.